Errado con todo presenta. El error de hecho de la administración tributaria. Cuando ignora la realidad, la Contribución Especial para la Protección de las Pensiones de Seguridad Social, DPP, ha generado una situación tributaria anómala para muchas empresas inactivas en Venezuela. Si bien el contribuyente pudo haber incurrido en un error material al presentar una declaración sin base legal, la Administración Tributaria también cometió un error de hecho fundamental al procesar estas declaraciones y, posteriormente, imponer sanciones por su supuesto impago. ¿Qué es un error de hecho? Un error de hecho ocurre cuando la Administración, al tomar una decisión, parte de una falsa apreciación o un desconocimiento sobre una circunstancia fáctica, una realidad concreta, o un antecedente de hecho que es esencial para la validez de su actuación. No es un error sobre la interpretación de una ley, sino sobre la existencia o inexistencia de los supuestos materiales sobre los que debe aplicar la norma. Una circunstancia fáctica o realidad fáctica se refiere a los hechos concretos, objetivos y demostrables que existen o suceden en la realidad. Son los datos, eventos, situaciones o antecedentes materiales tal como ocurrieron o como se presentan, independientemente de cómo se interpreten legalmente. La Administración Tributaria debe basar sus actuaciones y decisiones en estas realidades fácticas. La obligación de la Administración Tributaria. Verificación de hechos y legalidad. La Administración Tributaria, como garante de la hacienda pública, tiene el deber de asegurar la correcta aplicación de las leyes y la justa recaudación de los tributos. Esto implica no solo la fiscalización de lo declarado, sino también la verificación de la existencia del hecho imponible que da origen a la obligación. El artículo 12 del Código Orgánico Tributario, COT, establece que la Administración Tributaria debe actuar con eficiencia y eficacia, lo que conlleva un deber de diligencia en la apreciación de las realidades fácticas. Este deber de objetividad y veracidad en la apreciación de los hechos se respalda en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, LOPA, que consagra el principio de impulso de oficio y de la verdad material, indicando que la Administración debe investigar y verificar los hechos por encima de las meras formalidades. Además, el artículo 13 de la LOPA exige que los actos administrativos, como una sanción, contengan una relación de los hechos, que les sirvan de fundamento, hechos que deben ser ciertos. El error de hecho de la Administración Tributaria. Presumir una obligación inexistente. En el caso de las declaraciones de DPP de empresas inactivas y sin nómina, la Administración Tributaria incurre en un claro error de hecho por las siguientes razones. Desconocimiento del origen y fuente de la ley de pensiones. El problema de la analogía incorrecta. El problema central radica en que la Administración Tributaria no visualiza la fuente originaria o el verdadero origen de la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social. La ley, artículo 6 de la Gaceta Oficial N. Tributario, 6806, extraordinario, 8 de mayo de 2024, es explícita. La contribución se calcula sobre el total de los pagos realizados por concepto de salarios y bonificaciones. Lita. Esto significa que el hecho imponible es la existencia de nómina y su pago efectivo. Sin embargo, la Administración Tributaria parece asumir que la DPP sigue la lógica de otros tributos, como el IVA, que exigen declaraciones en cero, por deber formal, incluso sin movimiento. Esta presunción se basa en providencias administrativas internas o analogías incorrectas con otras leyes, sin tomar en cuenta la particularidad del hecho imponible de la Ley de Pensiones. Al no reconocer que la fuente de la obligación es el pago de salarios, y no la mera existencia de la empresa, la Administración Tributaria omite el hecho fundamental de la ausencia de dicho origen, lo que la lleva a procesar declaraciones sin base real. Omisión del hecho imponible factual y analogía correcta con el IGTF, tal como ocurre con el impuesto a las grandes transacciones financieras, IGTF, donde la obligación de declarar y pagar solo surge si efectivamente se realiza una transacción gravada. No hay deber de declarar en cero, si no hay movimiento. La DPP opera bajo el mismo principio de ocasionalidad del hecho imponible. Si una empresa está inactiva y no realiza pagos de nómina, el hecho imponible de la DPP simplemente no se configura. Al procesar una declaración de DPP de una empresa sin nómina, la Administración Tributaria no visualiza, omite o ignora el hecho fundamental de la ausencia del hecho imponible, incurriendo en un error de hecho al no aplicar esta analogía esencial con el IGTF, y, en su lugar, asumir un deber formal no previsto en la ley para este tributo específico. Su sistema o sus procedimientos aceptan un acto, la declaración, que, en la realidad fáctica y legal, no tiene un presupuesto de hecho generador de tributo. Procesamiento de un acto jurídicamente inexistente basado en hechos erróneos.
La Administración Tributaria procede a registrar y dar aparente validez a una declaración que, si bien fue presentada, es un error material del contribuyente, porque no responde a una obligación legalmente nacida. Al no detectar la incongruencia entre la declaración, incluso en cero, y la inexistencia fáctica del hecho imponible, ausencia de nómina, la Administración Tributaria asume erróneamente que existe una obligación de declarar y pagar, aunque sea cero, donde la ley no la establece. Esta omisión en la apreciación de los hechos esenciales vicia su actuación posterior, generación de una sanción sin causa factual. La consecuencia más grave de este error de hecho de la Administración Tributaria es la imposición de una sanción por impago de una contribución que nunca debió nacer. Si el organismo encargado de la visualización y control de las operaciones tributarias ignora la realidad fáctica que anula la obligación tributaria, su posterior actuación, la sanción, se fundamenta en un presupuesto de hecho errado. Consecuencias legales del error de hecho de la Administración Tributaria. La actuación de la Administración Tributaria, al no apreciar correctamente la ausencia del hecho imponible en estas declaraciones, conlleva a que sus actos sancionatorios resulten viciados. Vicio en la causa y nulidad absoluta. Un acto administrativo, como una sanción tributaria, requiere una causa válida que lo sustente. Si la causa es un hecho inexistente, la obligación de declarar y pagar por ausencia de nómina, el acto está viciado. El artículo 165, numeral 1 del COT, establece la nulidad de los actos que violen la Constitución o la ley. Más allá, los artículos 9 de la LOPA y 19 de la LOPA, que establecen los requisitos de validez del acto administrativo, incluyendo su causa y objeto lícito y posible, dictaminan la nulidad absoluta de los actos administrativos dictados con vicios en sus elementos esenciales, como la causa, la obligación tributaria válida. Además, el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, CRBV, principio de legalidad tributaria, refuerza que no puede haber tributo ni sanción sin ley que lo establezca sobre un hecho imponible real, deber de revisión y reversión. La Administración Tributaria, al advertir su propio error de hecho, está llamada a revisar y revocar las sanciones impuestas, en virtud de la potestad de autotutela de la Administración Pública, que les permite revocar actos viciados. Artículo 83 de la LOPA. Conclusión. La Administración Tributaria no puede desvincularse de la realidad fáctica ni del verdadero origen y razón de ser de cada tributo. Al procesar y sancionar declaraciones de DPP de empresas sin nómina, la Administración Tributaria no solo ignora la esencia de la ley, sino que incurre en un error de hecho que vicia sus propias acciones punitivas desde su génesis. Reconocer este error es fundamental para la restitución del orden jurídico y la protección de los derechos de los contribuyentes. Para mayor información, consulta a un especialista en esta área, quien te dará mayores respuestas y aclarará tus dudas.